Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Yo soy y es un placer inmenso tenerlos por aquí. Hoy, amigos, prepárense porque tenemos un vídeo explosivo. Vamos a sumergirnos en el mundo de las noticias más candentes del momento, y créanme, hay mucho que comentar. Y es que, como ya leyeron en el título, vamos a hablar de una de las parejas más queridas y que más sueños generó en su momento, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, amigos, vamos a desentrañar los rumores, las especulaciones, las noticias que circulan y, por supuesto, el gran regalo que Can Yaman le dejó a Demet, un regalo que, les aseguro, los dejará boquiabiertos. Vamos a sumergirnos en detalles, en momentos claves de su relación, en lo que se rumorea, y en lo que sabemos con certeza. Así que si son fans de *Erkencicus* y de la química arrolladora de esta pareja, este vídeo es para ustedes. Pero antes de que empecemos a desgranar todo este jugoso contenido, quiero recordarles que si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros vídeos, donde analizamos las noticias más importantes de las novelas turcas, chismes, curiosidades y mucho más. Además, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo. No se lo pueden perder. Y ahora sí, comencemos con este vídeo que promete. ¿Recuerdan el furor que causó *Erkencicus*? ¿Recuerdan la magia que había entre Can Yaman y Demet Özdemir en la pantalla? Era innegable, una química que traspasaba la pantalla y que hacía que muchos fans soñaran con que esa relación fuera más allá de la ficción. ¿Y qué pasó después? Pues, como todos sabemos, la vida a veces tiene sus propios guiones. La historia de *Erkencicus* es, sin duda, una de las más recordadas y queridas por los fanáticos de las series turcas. La historia de Sanem, una joven soñadora y aspirante a escritora, y Can, un fotógrafo apuesto y misterioso, conquistó corazones en todo el mundo. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman fue el ingrediente secreto que hizo que la serie fuera un éxito rotundo. Sus miradas, sus gestos, sus diálogos, todo parecía real, todo parecía auténtico. Y esa autenticidad fue la que enganchó a millones de espectadores. La serie, además de ser un romance apasionado, tocaba temas importantes como la familia, los sueños, la superación personal y la búsqueda de la felicidad. Sanem, con su espíritu libre y su inocencia, conquistaba a Can, que al principio se mostraba distante y frío. La transformación de Can, gracias al amor de Sanem, fue uno de los puntos fuertes de la serie. Vimos a un hombre que se abría a los sentimientos, que aprendía a amar y a ser amado. La ambientación de la serie también fue un punto a favor. La belleza de Estambul con sus paisajes, sus colores y su ambiente se convirtió en un personaje más. La casa de Sanem, el barrio, la agencia de publicidad, cada escenario era una pieza clave de la historia. La popularidad de *Erkencicus* traspasó fronteras. La serie fue traducida a varios idiomas y se emitió en numerosos países. Los fanáticos de todo el mundo se enamoraron de Sanem y Can, y soñaban con vivir una historia de amor como la de ellos. Y así, con el éxito de la serie, llegó el momento en que la vida de Can Yaman y Demet Özdemir, sus personajes, se cruzaron con la vida real, generando una expectación y un entusiasmo incontrolables en los fans. Era inevitable que los espectadores comenzaran a especular sobre una posible relación entre los dos actores fuera de la pantalla. La química que irradiaban en *Erkencicus* parecía demasiado intensa para ser solo ficción. Hubo rumores, especulaciones, fotos, gestos que parecían confirmar una relación fuera de la pantalla, y el fandom enloqueció. Las redes sociales se inundaron de comentarios, de vídeos editados, de teorías sobre el futuro de la pareja. Se les veía juntos en eventos, en reuniones, y la expectativa de una confirmación oficial crecía día a día. Los fanáticos analizaban cada foto, cada vídeo, cada comentario, en busca de señales que confirmaran sus esperanzas. Cada like, cada comentario en las redes sociales, cada encuentro público, se convertía en una noticia. Se les veía cenando juntos, paseando por las calles, en eventos de moda, y hasta en viajes fuera de Turquía. Las fotos de ambos se multiplicaban en las redes sociales, generando miles de likes y comentarios. Los fans crearon cuentas dedicadas a la pareja, editaban vídeos con sus mejores momentos en la serie, y especulaban sobre su futuro. La prensa rosa también se hizo eco de los rumores. Los medios de comunicación turcos, siempre atentos a las noticias sobre los famosos, comenzaron a seguir de cerca los pasos de Can Yaman y Demet Özdemir.
Cada aparición pública se convertía en noticia, y cada gesto, cada mirada, era analizado al detalle. Sin embargo, como saben, las relaciones, ya sean públicas o privadas, son complejas. Hubo, como en toda relación, altibajos. Momentos de felicidad y, lamentablemente, momentos de distanciamiento. Las agendas apretadas, las presiones del trabajo, la vida mediática, todo eso pudo haber influido en la situación. Finalmente llegó el momento en el que la pareja, aunque no lo confirmaron abiertamente, tomaron caminos separados. La vida de los famosos no es sencilla. La fama trae consigo muchas responsabilidades, y la presión mediática puede ser muy fuerte. Los constantes rumores, las especulaciones, la falta de privacidad, todo eso puede afectar negativamente a una relación. Las agendas apretadas son otro factor importante. Los actores y actrices, por lo general, tienen que viajar constantemente por trabajo, lo que dificulta mantener una relación a distancia. La falta de tiempo para compartir, para estar juntos, para construir una relación sólida, puede ser un obstáculo insalvable. La vida mediática también puede ser un problema. Los famosos están constantemente expuestos a la opinión pública, y cualquier error, cualquier gesto, puede ser malinterpretado o sacado de contexto. Las críticas, los rumores, las especulaciones, pueden afectar negativamente a la relación. La separación de Can Yaman y Demet Özdemir fue una noticia que entristeció a muchos fans. Los seguidores de la pareja esperaban que su amor fuera más allá de la ficción, pero la realidad es que las cosas no siempre salen como uno espera. Sin embargo, el cariño y el respeto que los fans sentían por ambos actores no desapareció. Y aquí es donde entramos en el meollo del asunto, en lo que nos trae hoy aquí el regalo. Sí, amigos, el regalo que se rumorea, Can Yaman le dejó a Demet Özdemir. Un regalo que, según fuentes cercanas, era mucho más que un simple objeto material. Un regalo que simbolizaba algo profundo, algo significativo para ambos. ¿Qué podría ser? Bueno, los rumores son variados. Algunos hablan de una joya especial, un collar o pulsera con un significado simbólico. Otros hablan de un objeto de valor sentimental, algo que recordara momentos importantes de su relación. Pero hay un rumor, uno que ha cobrado más fuerza y que es el que más revuelo ha causado, que habla de algo mucho más grande. Se dice, y tomen esto con pinzas porque no está confirmado al 100%, que Can Yaman le regaló a Demet una casa. Sí, una casa. Una propiedad lujosa con vistas espectaculares, ubicada en un lugar paradisíaco. ¿Por qué? ¿Con qué intención? Pues, según este rumor, este regalo era una forma de agradecerle a Demet por todo lo vivido, por los momentos compartidos y por la huella que ella dejó en su vida. Era, digamos, una muestra de afecto, de cariño, de respeto, a pesar de la separación. Imagínense. La idea de un regalo tan significativo como una casa ha encendido la imaginación de los fans. La posibilidad de que Can Yaman le haya regalado una propiedad a Demet Özdemir habla de una relación profunda, de un cariño que trasciende la separación. ¿Será cierto? ¿Hay algo de verdad en todo esto? Es una pregunta que aún no tiene respuesta. La casa, de ser cierta la noticia, no sería solo un inmueble, sino un símbolo de los recuerdos compartidos, de los momentos felices, y de la gratitud que Can siente por Demet. La elección de un lugar paradisíaco con vistas espectaculares, habla de la importancia que le da a la tranquilidad, al bienestar, y a la posibilidad de un espacio para la reflexión. El valor de un regalo como este no reside solo en su precio, sino en el significado que tiene para ambas personas. Un gesto de esta magnitud demuestra el respeto y el cariño que aún se tienen, a pesar de haber tomado caminos separados. Ahora, aquí es donde la historia se pone aún más interesante. ¿Qué pasó con esa casa? ¿Demet la aceptó? ¿La vendió? ¿La sigue conservando? Esas son preguntas que aún no tienen una respuesta oficial. Lo que sí sabemos es que Demet, después de su separación, rehizo su vida sentimental, se casó con Ozan Koç, y ahora mismo está en un momento muy feliz de su vida, aunque también ha pasado por momentos difíciles. La vida sentimental de Demet Özdemir después de su separación de Can Yaman ha sido un tema de interés para sus fans. La actriz, después de un tiempo de soltería, encontró el amor en Ozan Koç, un conocido cantante y actor turco. Su relación se hizo pública y rápidamente se convirtió en una de las más populares del momento. La boda de Demet y Ozan fue un evento muy esperado por sus seguidores. La ceremonia, que se llevó a cabo en una lujosa finca,
fue un derroche de romanticismo y elegancia. Las fotos de la boda inundaron las redes sociales, y los fans celebraron la felicidad de la pareja. Sin embargo, la vida de Demet no ha sido solo alegría. La actriz ha tenido que afrontar momentos difíciles, como la pérdida de su abuela, una persona muy importante en su vida. También ha tenido que lidiar con rumores y críticas sobre su matrimonio. A pesar de todo, Demet ha demostrado ser una mujer fuerte y resiliente. Ha sabido sobreponerse a las adversidades y seguir adelante con su vida. Actualmente se encuentra en un buen momento, enfocada en su carrera y en su relación. Por supuesto, esto es solo un rumor. No hay pruebas concretas de que Can Yaman le haya regalado una casa a Demet. Sin embargo, la especulación sigue viva, y la imaginación de los fans sigue volando. ¿Será cierto? ¿Hay algo de verdad en todo esto? Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí es cierto es que la historia de Can Yaman y Demet Özdemir sigue siendo una de las más recordadas y queridas por los fans de las novelas turcas. Y es que la magia que hubo entre ellos en *Erkencikus* fue real. Esa química, esa conexión, ese juego de miradas, wow. Era algo que traspasaba la pantalla y que hacía que el público se enamorara de la pareja. Y aunque las cosas no hayan funcionado como todos esperábamos en la vida real, siempre quedará el recuerdo de *Erkencikus*, de Sanem y Can, de ese amor que nos hizo soñar y suspirar. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir en *Erkencikus* fue un factor clave para el éxito de la serie. Los fans quedaron cautivados por la intensidad de sus miradas, la complicidad en sus gestos y la pasión en sus escenas. La conexión entre ambos actores era innegable y parecía traspasar la pantalla. El juego de miradas entre Sanem y Can era una de las señas de identidad de la serie. Las miradas cómplices, las miradas de deseo, las miradas de ternura, eran capaces de transmitir emociones sin necesidad de palabras. Los fans se enamoraron de esas miradas y soñaban con vivir una historia de amor como la de ellos. La complicidad entre Sanem y Can se manifestaba en sus gestos, en sus bromas, en sus momentos de intimidad. Los fans se sentían identificados con ellos y disfrutaban viendo su relación evolucionar. La pasión en las escenas de amor era otro de los aspectos que cautivaban a los espectadores. Los besos, los abrazos, las caricias eran intensos y apasionados, y hacían que los fans sintieran la emoción de la pareja. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir era tan evidente que muchos fans esperaban que su relación fuera más allá de la ficción. Los rumores sobre una posible relación en la vida real alimentaron la ilusión de los seguidores de la serie. Ahora, quiero hablarles un poco de lo que ha sido la vida de Can Yaman y Demet Özdemir después de su separación. Can, después de *Erkencikus*, ha seguido trabajando en proyectos internacionales, conquistando mercados como el italiano y el español. Ha participado en series, ha protagonizado campañas publicitarias y se ha convertido en uno de los actores turcos más reconocidos a nivel mundial. Su éxito es innegable y su popularidad sigue creciendo. La trayectoria de Can Yaman después de *Erkencikus* ha sido meteórica. El actor turco ha aprovechado el éxito de la serie para expandir su carrera a nivel internacional. Su atractivo físico, su talento actoral y su carisma han conquistado a fans de todo el mundo. Can Yaman ha participado en series en Italia, como Viola come il mare y Sandokan, demostrando su versatilidad y su capacidad para adaptarse a nuevos mercados. También ha protagonizado campañas publicitarias para importantes marcas, consolidándose como un referente de estilo y elegancia. El actor ha sido reconocido con numerosos premios y galardones, que certifican su éxito y su popularidad. Su nombre es sinónimo de éxito y su presencia en eventos internacionales genera expectación y admiración. Can Yaman ha sabido mantener una actitud profesional y respetuosa, lo que le ha ganado el cariño y el respeto del público y de la industria. Su éxito es un claro ejemplo de perseverancia, talento y trabajo duro. Demet, por su parte, ha seguido trabajando en Turquía, protagonizando nuevas novelas y series. También ha participado en campañas publicitarias y se ha consolidado como una de las actrices más queridas del país. Su talento y carisma la han llevado a tener una exitosa carrera en la televisión turca. La carrera de Demet Özdemir después de *Erkencikus* también ha sido exitosa. La actriz turca ha seguido protagonizando series y novelas en Turquía, consolidándose como una de las actrices más queridas y reconocidas del país. Su talento, su carisma y su belleza la han convertido en un referente de la televisión turca.
Demet ha participado en series como Dodunep Kaderindir y Erkencicus, demostrando su versatilidad y su capacidad para interpretar diferentes personajes. También ha protagonizado campañas publicitarias para importantes marcas, consolidándose como un icono de la moda y el estilo. La actriz ha sido reconocida con numerosos premios y galardones, que certifican su éxito y su popularidad. Su presencia en eventos y festivales genera expectación y admiración. Demet Özdemir ha sabido mantener una actitud profesional y respetuosa, lo que le ha ganado el cariño y el respeto del público y de la industria. Su éxito es un claro ejemplo de talento, dedicación y trabajo duro. Es importante destacar que ambos, Can y Demet, han mantenido una actitud profesional y respetuosa en relación con su pasado. No han dado declaraciones polémicas, no han protagonizado escándalos y han demostrado madurez y respeto por su propia imagen y por la de los demás. El respeto mutuo entre Can Yaman y Demet Özdemir después de su separación es un ejemplo de madurez y profesionalidad. Ambos actores han evitado declaraciones polémicas y han mantenido una actitud respetuosa hacia el otro, lo que ha sido muy valorado por sus fans. Esta actitud demuestra que ambos han sabido superar las diferencias y mantener una relación cordial y profesional. Su comportamiento es un ejemplo a seguir para otras parejas de famosos que en ocasiones se ven envueltas en escándalos y polémicas. El respeto mutuo entre Can y Demet ha sido un factor clave para mantener su imagen pública y para seguir siendo queridos por sus fans. Ambos han demostrado que es posible mantener una relación cordial y profesional, incluso después de una separación. Y hablando de su vida personal, ambos han rehecho sus vidas. Can está enfocado en su trabajo y en sus proyectos, y Demet, como les conté, está casada y parece estar en un buen momento. Es importante respetar sus decisiones y sus vidas privadas, y desearles lo mejor en su camino. La vida personal de Can Yaman y Demet Özdemir después de su separación es un tema que genera interés entre sus fans. Ambos actores han rehecho sus vidas y han encontrado la felicidad en diferentes caminos. Can Yaman se encuentra enfocado en su trabajo y en sus proyectos profesionales. El actor ha continuado su carrera a nivel internacional, cosechando éxitos y ganando reconocimiento en diferentes países. Demet Özdemir está casada y parece estar en un buen momento de su vida. La actriz ha encontrado la felicidad en su matrimonio y continúa con su exitosa carrera profesional. Es importante respetar las decisiones y las vidas privadas de ambos actores. Los fans deben desearles lo mejor en sus caminos y respetar su privacidad. Y volviendo al tema del regalo, y repito, esto es un rumor, una especulación, algo que ha surgido en las redes sociales y en algunos medios, pero que no está confirmado. La realidad es que sea cual sea el regalo que Can le haya dado a Demet, lo importante es que ambos hayan podido cerrar ese capítulo de sus vidas de la mejor manera posible. Que hayan podido seguir adelante e encontrar la felicidad y el éxito profesional. Y que, por supuesto, el recuerdo de *Erkencicus* siga vivo en nuestros corazones. El rumor sobre el regalo de Can Yaman a Demet Özdemir es un tema que ha generado gran expectación entre los fans. Sin embargo, es importante recordar que se trata de una especulación, y que no hay pruebas concretas que confirmen la noticia. Lo más importante es que ambos actores hayan podido cerrar ese capítulo de sus vidas de la mejor manera posible. Que hayan podido seguir adelante e encontrar la felicidad y el éxito profesional. El recuerdo de *Erkencicus* seguirá vivo en los corazones de los fans. La serie dejó una huella imborrable y sigue siendo recordada con cariño. Y bueno, amigos, creo que hasta aquí llegamos con este vídeo. Hemos repasado la historia de Can Yaman y Demet Özdemir, los rumores sobre su relación, el posible regalo y todo lo que ha pasado después. Espero que les haya gustado este vídeo, que hayan disfrutado de la información y de la conversación. Quiero agradecerles muchísimo por estar aquí, por su tiempo, por su cariño y por ser parte de esta comunidad. Sin ustedes, este canal no sería lo mismo. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre el regalo de Can a Demet? ¿Creen que es cierto? ¿Les gustaría que volvieran a trabajar juntos? ¿Cuál es su momento favorito de *Erkencicus*? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan ustedes. Y no se olviden de darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros futuros vídeos. Tenemos mucho más contenido emocionante por venir.
Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.